Y bueno, es de alguna forma lo que está pasando, interpretan muchos, doctor, de sacar del poder o ya no a respaldar en las urnas a los partidos tradicionales Arena y el FMLN, es romper con ese bipartidismo. Y es que en el fondo, O sea, el pueblo aguantó 30 años. sí, pero fíjese bien, esos partidos son representantes de quiénes, de sectores que pueden ser definidos y perfilados, sectores que además siguen abusando del pueblo, ya no a través de la política, sino a través de sus medios de producción. Porque esta alza de precios y pretextando una guerra en Ucrania y no sé dónde, no es más que producto de esa ambición desmedida, de esa avaricia, de esa codicia, que repugna cuando ve que usted, los representantes de esos tres valores, usted los ve congregados alabando a Dios. Un Dios que mandó 10 mandamientos que si se cumplieran, no necesitaríamos toda esta gran enciclopedia de derecho penal y de otros menjurjes que se han inventado también y que han empoderado la maldad, porque la ley a veces se ha convertido en instrumento para que personas inescrupulosas avasallen los derechos de otros, como son cuando mujeres simulan haber sido violadas, cuando mujeres simulan que sus hijos han sido abusados con el objeto de dañar a sus maridos, y viceversa, ¿va? Pero ¿qué sucede, pues? Que en este enjambre de leyes que persiguen el bien común, se instrumentalizan para dañar y para intereses bastardos. Bueno, pero bueno, mire, en realidad de la genética de Alianza Republicana Nacionalista se sobreentiende, eran representantes de la oligarquía, es decir, la oligarquía de este país también ponía quienes No, iban... que la oligarquía es muy poca cosa. Ah, ok, hay que ir más allá. No, la oligarquía, usted habla de las familias famosas, no. La oligarquía aquí está empoderada por el sistema financiero, por el sistema organizado industrial y por el de comercio, ¿verdad? Ese es el estamento de carácter económico dominante, ¿verdad? Claro, con las excepciones valiosas del caso, que me constan, ¿verdad? Porque yo trabajé con gente muy poderosa económicamente que lo primero que pensaba era en sus trabajadores, en sus viviendas. Fueron los primeros que construyeron fincas saludables, perdón, en sus casas saludables, higiénicas, etcétera, con asistencias médicas, etcétera. Y no como quien cuida caballos, ¿verdad? Pero bien, el punto ahora es que el poder está en la clase trabajadora, sí, elemental. Ajá, pero lo que le quiero decir yo es lo siguiente. El ADN de Arena precisamente estaba en la oligarquía, ¿vale? Sí. Pongámoslo de esa forma, porque los presidentes de este país no los elegía el COENA, los elegían los más poderosos y ricos económicamente hablando de este país, pero estamos bien. Y de hecho en esos 20 años se realizaron transformaciones para algunos las más nefastas que terminaron poniendo al país en una situación tan difícil de competitividad económica, es decir, se privatizó, bueno, sí, habían quienes decían que ya solo faltaba que a la Manyula la privatizara Arena, en aquel término coloquial de que privatizaron las telecomunicaciones, privatizaron la banca, privatizaron la electricidad, bueno, sí, prácticamente privatizaron todo y dejaron al país atado, ¿verdad? Con el concepto de que lo público es mal administrador, ¿verdad? Bueno, es que ellos mismos se encargaron, ¿verdad?, de hacer mala administración. Ellos eran los que administraban y ellos decían que eran malos administradores porque adrede hicieron quebrar instituciones como la Antel, como la CEL, etcétera. ¿Para qué?
para que entonces, pero esto no fue invento nacional, ¿verdad? Esto es un invento mundial del neoliberalismo, claro. que, dicho sea de paso, es uno de los factores, ese sistema económico-social, es uno de los factores de incremento de la delincuencia mundial. No digamos en El Salvador, ¿verdad? Vaya, y se sobreentiende, pero llega el FMLN, y el FMLN, ¿cuál es a juzgar por lo natural la genética del FMLN, que no es el pueblo, pues? Se lo voy a decir en términos coloquiales, ¿verdad? El FMLN se convirtió en la Chabela del neoliberalismo, es decir... Chabeleado. Chabeleado, sí. Neoliberalismo chabeleado. Chabeleado, es decir, como aquella... Ya me hizo reír. Como aquella horchata que usted... Esta no es horchata, esta es chabeleada. Esta es tarrala, no alcanza a cuajar. Entonces, esos se convirtieron por una falta de consistencia espiritual, ideológica, porque el hecho de ser marxista-leninista o pretender ser, no le quita la obligación de tener una consistencia como la tiene nuestro gran amigo Dagoberto Gutiérrez, que tiene una consistencia en ambos sectores. Lo pongo de ejemplo porque es así como debe ser un comunista. Dicho sea de paso, dentro de los sectores poderosos siempre hubo gente destacada con sensibilidad, como Enrique Álvarez Córdoba, como Miguel Regalado Dueñas, etcétera, con consistencias humanistas. Pero aterrizando bien, yo fui uno de los críticos de toda esa privatización, ¿verdad? Que por cierto estuvo al mando de la misma, o por lo menos era el ejecutor, nuestro amigo Lagos. Vaya, pero quiero decirle algo, y si esa es la razón, ¿por qué no nacionalizamos nuevamente lo que se privatizó? Pues? ¿Quién se va a atrever a eso? Sí, buen punto. Particularmente las compañías distribuidoras de electricidad, que abusan a su antojo de los consumidores, y de las telefónicas, que abusan, le roban festinadamente a la gente. Y dan mal servicio, nadie dice nada. Sí. Pues sí, esos son los delincuentes, como le dijera, inmunes, porque son robos, están palpables. Hablemos de saldos, hablemos, fíjese bien, de intereses sobre intereses en los bancos. Y cómo manipulan y han manipulado, aquí no me consta en estos momentos de este gobierno, pero el anterior, ¿cómo fue que le manipularon a Mauricio Funes? El impuesto que era para las telefónicas, se lo revirtieron al consumidor. ¿Y qué? Y otra cosa, que es bien importante, porque en ciertos momentos los estados se convierten en los explotadores a través de los impuestos. Impuestos que solo conllevan el objetivo de la vida especial de los administradores del Estado.